¿Qué pasa, chutis de la red? ¿Cómo vais, comadrejas? Bienvenidos al tercer vídeo de esta semana, donde vamos a enseñar y explicar un poco las novedades semanales de editoriales como Ivrea, Yermo Ediciones, Panini, ECC, Cúpula, etc. Así que vamos a ir, por una parte os voy a enseñar la reposición y por otra las novedades de la semana. Traemos, que no creo que no la había tenido hasta ahora, los 5 volúmenes de Akuma no Riddle, con 2 Ds. Es una serie conformada por 5 volúmenes ya terminadas, donde hacen una mezcla bastante curiosa. Mezclan el género de thriller y acción con el yuri. El yuri, para los que no los conozcáis, es manga especializado en el amor entre dos mujeres. Luego estaría el yaoi, que es manga especializado en el amor entre dos hombres. Dentro de este hay muchos subgéneros, que puede ser el erótico, el un poco más durillo o el simplemente romántico. En este caso nos traen esta colección de 5 volúmenes yuri de Akuma no Riddle, donde en una academia hay una clase que solo abre en un periodo llamado las clases negras, donde 12 chicas se juntan para asesinar a una chavala que se llama Haru Ichinose. La premisa del manga, ¿cuál es? Que una de las asesinas, de esas 12 asesinas, se empieza a sentir atraída por su víctima. Entonces entran en conflicto diversos sentimientos de la mato y vivo, no la mato y muero, vivo, no la mato y vivo. Entonces, claro, es un manga de acción con ese toque thriller, pero con esa premisa de romántica yuri. Muy recomendable porque discierne de los típicos mangas yuri que suelen ser del género shoujo. Este lo meteríamos en un shonen, incluso rozaría el seinen. Los 5 volúmenes de Akuma no Riddle. Reponemos también World War Wolves de Eastin, Duarte y AM, que han hecho Druidas, por ejemplo, una gran serie también de cómic histórico de esa batalla que hubo en el siglo V entre las religiones druídicas y esa religión cristiana que estaba cada vez creciendo. Pero en este caso disciernen un poco del tipo de cómic que suelen hacer más histórico para traernos World War Wolves. Lo voy a abrir para que veáis, porque el apartado gráfico en blanco y negro es brutal. Recuerda mucho la textura a esos cómics de Walking Dead. Publicado aquí bajo el nombre de Los Muertos Vivientes. Ahí lo tendríais un poco, no sé si se va a ver bien. Me dejo la cámara muy alta hoy. Y lo que os digo, el entintado y el sombreado me gustó mucho de este cómic. Entonces, ¿de qué trata? Digamos que hay una enfermedad vírica mundial, pero en este caso, en vez de convertir en zombies o muertes, por hacer un símil con el planeta de los simios, la gente que se contagia se convierte en hombres lobo, en lobos. Entonces, digamos que el ser humano abandona las grandes capitales y se hacen pequeñas comunidades, una especie de resistencia humana que ha sobrevivido a ese virus. Años después es cuando los hombres lobos se reagrupan y se hacen civilizados, digamos inteligentes, y deciden ir en contra de esta sociedad de humanos que resiste. Entonces es una guerra entre los humanos supervivientes y esa sociedad de hombres lobos que ha aumentado y se ha asentado en el planeta Tierra, digamos. Un cómic de acción muy dramático al final y lo que os digo, tanto en guión como en apartado gráfico, muy bueno. Y reponemos también Taxus de Isaac Sánchez, conocido como el Eulogio, faceta dibujante que yo desconocía, pero el tío es un crack. Es un crack y de hecho ahora ha dejado ya YouTube para dedicarse plena y exclusivamente a la creación de cómics. Taxus, que es su primera serial, este es el volumen 1 y es un cómic muy interesante porque mezcla la fantasía y la y la mitología cántabra, de Cantabria. Está teniendo muy buenas críticas, está siendo muy bien aceptado y lo que os digo, es una auténtica obra de arte visual y la verdad que en el sentido de historia no os va a dejar indiferentes porque es muy bueno. Un Taxus volumen 1, fantasía con ese toque de mitología cántabra. Y esto serían las reposiciones. Vamos a ir a las novedades de esta semana. Comenzamos con el 5º formato Maximum Kanzenban, digamos, de Maximum Berserk. Berserk ya sabéis que lo ha cogido al final Panini y está editando
los cómics de los últimos números en el formato antiguo que dejó EDT, y ha empezado del 1 pero en este formato más grandote, en edición Kazenban, que recopila 2 volúmenes en uno. En este caso nos llega el volumen 5, donde aún seguimos en el flashback ese de la Edad de Oro. Entonces aquí ya empieza a notarse cómo hay cosas sobrenaturales, nos acercamos a la noche oscura donde Griffith va a renacer. Entonces, para los que no conozcáis esta obra, os guste la textura medieval y os guste lo duro y el cómic violento entre comillas, pero con un guión espectacular, os recomiendo Berserk. Es una obra de manga seinen espectacular, tanto en el apartado gráfico como a lo que la historia se refiere. Digamos que es un clásico, la pena que el dibujante se suele tomar vacaciones y licencias. Pero muy buen cómic, de verdad, y en este formato que han recopilado Panini, que vale mucho la pena. Pues recopila 2 volúmenes a 15 euros, mientras que 2 volúmenes sueltos antiguos te costarían 20, te ahorras 5 al coger esta edición. Han sido inteligentes los de Panini. Continuamos con las novedades de ECC Comic. Tercer volumen integral de lo que sería la saga del Caballero Oscuro, de la caída del Caballero Oscuro de Batman, que es cuando la primera aparición de Bane, cuando libera a todos los presos de Arkham y le parte la espalda a Bruce Wayne, a Batman, haciendo que se retire de su papel como Batman y cogiendo al que después creo que será Azrael, y haciendo el papel de Batman. Entonces continúa esta gran saga, una de las sagas más míticas del universo Batman, que además hizo mucho mella en el personaje y creó historias a partir de esa. Junto con Contagio, junto con Tierra de Nadie, junto con Cataclismo y junto con, creo que se llama Legado, son obras imprescindibles del universo Batman que os va a hacer entender mucho más la historia y el personaje. Tercer volumen de La Caída del Caballero Oscuro. También de Batman, de esto del crossovers que suele hacer, además de Dynamite, que Dynamite fue ese sello que creó Gartenis y otros autores para poder hacer obras un poco más fuertes y fuera de los cánones establecidos de esas grandes corporaciones de cómic americano como DC y Marvel. Llega este crossover de Batman y La Sombra, 2 grandes detectives históricos, además, quiero decir, en el sentido de la historia del cómic, con un apartado gráfico muy bueno, pero muy bueno, y con Scott Snyder al guión. Scott Snyder al guión, sí, correcto. Scott Snyder, uno de los grandes que se está haciendo cada vez más hueco en el universo de DC y en sus cómics independientes. De hecho, hace poco creo que sacó uno con Mark Millar, me quiere sonar, Renacida, espectacular también. No, ese era Greg Capullo, el dibujante. Lo que pasa es que Scott Snyder trabajó con Greg Capullo. Y lo que os digo, si os mola el toque thriller, de muy detectivesco y más allá de lo que son las epicidades del mundo DC, a mí este me lo reventé en 30 minutos, me encantó. Me parece un muy buen cómic de misterio y de thriller, que además junta a 2 de los mayores detectives del mundo del cómic. Muy recomendable, Batman y La Sombra. Y luego la reedición, creo que es la 8ª o 6ª reedición de Superman Hijo Rojo, en la línea Otros Mundos, que es una línea de DC de... ¿Y si hubiese pasado esto? En este caso nos traen Hijo Rojo de Mark Millar, que es posiblemente, si no es la mejor de las historias de Superman. Superman, ese héroe que está de capa caída, nunca mejor dicho, dentro de DC, en mi opinión, que tiene 4 cosas muy buenas, como el cómic de la muerte de Superman, lo de Tierra 1, Kryptonita, pero este es muy diferente porque es que hubiese pasado si Batman, si Superman, en vez de caer en Smallville, en Estados Unidos, hubiese caído en la Rusia comunista. Entonces nos presenta un Superman comunista. De hecho, la S, en vez de ser una S, es una hoz y un martillo, haciendo referencia a esa S. Y es una historia muy crítica y muy apasionante de lo que sería ese y si Superman hubiese caído en la Rusia comunista. Os lo recomiendo. Más allá del mundo de superhéroes, os recomiendo este cómic porque de verdad gusta, aunque no te gusten los superhéroes. Pasamos al cómic europeo. Adrián Tomine nos trae Sonámbulo y otras historias recopiladas con un estilo de dibujo muy parecido al de Daniel Close, de este trazo simple. Nos trae este cómic de la pareja, la familia, la infancia, la vejez,
de relaciones a distancia, pérdidas, 16 historias cortas, pero con una intensidad emocional espectacular. Pero recomiendo esta novela gráfica porque es muy intensa y muy profunda. 13 historias cortas de lo mejor de Adrien Domine, un autor ya consagrado. Continuamos, quinto y último volumen de Granville de Brian Talbot, hermano de Mary Talbot, que tiene obras espectaculares como Una mala rata o ¿cómo se llama este? El corazón del imperio. Granville, Fuerza Mayor, quinto volumen, que es un thriller científico romántico del inspector del Scotland Yard. Entonces lo que hace, bueno, gráficamente es espectacular. Y lo que hace en este cómic es caricaturizar a la gente como animales, recuerda un poco a ese rollo Mouse. Entonces la premisa es que hace 200 años Bretaña perdió la guerra, las guerras napoleónicas, entonces igual que el resto de Europa es invadida por Francia y los miembros de su familia real son guillotinados. ¿Qué pasa entonces? Que sigue formando parte del Imperio francés hasta 23 años antes de que empiece esta historia, donde les es concedida a regañadientes la independencia tras una prolongada campaña de desobediencia civil y atentados anarquistas. Bajo esta premisa, esta situación de ciencia ficción, digamos, histórica, hace unos meses en Francia se experimenta una revolución tras la muerte del emperador Napoleón XII y en esos momentos lo empieza a gobernar el Consejo Revolucionario. Entonces el detective de esta historia, que es Le Broc, creo que es un tejón, creo recordar que era un tejón o una mofeta, caricaturizado como una mofeta, está buscado por asesinato y está convertido en un fuera de ley. Entonces es perseguido a la vez por las fuerzas del orden y los gánsteres. Entonces en este quinto y último volumen se va a ver el desenlace de esa investigación que él está haciendo para limpiar su nombre y esos asesinatos. Os recomiendo a los que os gusten los thrillers románticos y la ciencia ficción este cómic sin duda. Volumen extra de Lock and Key, una de las mejores obras de Joe Hill, gran guionista, el creador de grandes bestsellers. Lock and Key, que es este cómic se llama Cielo y Tierra y es la recopilación de tres nuevas historias en las que no estaban antes recopiladas, y nos muestra esos abismos de la depravación y que, bueno, eso, ilustrado por Gabriel Rodríguez, que se me olvidaba decir. Entonces, lo que os digo, es un cómic muy bueno de esta saga de terror fantástico. A los que os guste el terror fantástico, Lock and Key, además tiene un toque muy paranoico, muy bueno. Os recomiendo tanto como los dos ómnibus que hicieron de toda la obra completa en dos integrales. 15 años en la calle, de A. Miguel Fuster. Una obra, la verdad, que muy humana, con este toque sucio se le llama de dibujo sucio, aunque tiene otro término, totalmente hecho a lápiz, para que me entendáis. O sea, la ilustración es una pasada. Y en este cómic, al final, es tan humano este cómic porque es lo que le pasó a Miguel Fuster, que de la noche a la mañana se vio viviendo en la calle, solo, adicto a la bebida, y este relato es esos años sin hogar que vivió él en la sociedad, en la calle. 15 años de amargura, de rabia y de desesperación de un hombre que fue el arte quien le hizo recuperar su libertad. Un cómic súper humano y yo creo que se va a convertir en una parte de la historia del cómic. Novela gráfica espectacular, de verdad. Además muy crítica con la sociedad, economía y situación actual. Nos traen por fin recopilado la historia de la Santa Rusa de Gustave Doré, en este formato de viñetado más limpio. Digamos que esta obra está generalmente considerada como la cumbre del autor y está concebida en un momento donde el gigante ruso comenzaba a exhibir un amenazante poderío.
La Santa Rusia es una parodia en forma de crónica de la historia del Imperio de los Zares. Entonces, aquí que nos van a enseñar pues esta encarnizada lucha entre los diferentes, por el trono entre los diferentes factores sociales y los zares, y aparte tiene un toque que se me había olvidado decirlo, muy irónico. Historia de la Santa Rusia de Gustav Dorr. Lo que os digo, es un álbum lleno de inventiva, o sea, además va variando mucho, como os lo decía. Es un álbum lleno de inventiva y es un verdadero eslabón perdido que por fin han editado, parte de la historia del cómic, digamos. Murderville, volumen 2, y con la novedad del 2 traemos el 1, y este cómic salió por crowdfunding de Berkami, el crowdfunding Berkami, que creo que los del juego de mesa Incómodos Invitados también hicieron ese crowdfunding. Y digamos que este cómic es como si nos mezclaran Silent Hill con esta película de Tim Burton del que le faltaba la cabeza, no me acuerdo ahora, que era así como... Entonces es de una pareja, Sara y Víctor, que están en crisis y emprenden un viaje para retomar el amor perdido. Entonces llegan a Murderville y se dan cuenta de que esta es un pueblo desconocido con una terrible maldición. Entonces quieren salir de ahí y se dan cuenta de que no pueden escapar de ahí que se parezca a Murderville. Un cómic muy tétrico, un cómic de terror muy bueno, con ese toque ahí de misterio. Y lo que os digo, para los que os guste Silent Hill, la película esta de Tim Burton el asesino que le falta la cabeza, y todos estas así un poco tétricos y con ese toque gore de terror, os recomiendo Murderville volumen 1 y 2. Además, démosle una oportunidad a Vicente Cifuentes, que le han publicado un cómic por crowdfunding. Y el volumen 2 de Aspic, Detectives de los Desconocidos, reponemos el 1, pero la novedad es el 2. Y lo que os digo, de una forma visual bastante más colorida, pero sin dejar atrás esa calidad gráfica, nos llega esta historia de estos dos detectives de lo esotérico. Lo que os digo, un cómic de textura negra, digamos, de como las novelas negras, no por otra cosa, muy detectivesco, pero en este caso más sobrenatural que otra cosa. Muy curioso y además bastante bueno por el feedback que me hizo una persona que se llevó el primer volumen. Aspic volumen 1 y volumen 2 de novedad. Y esto serían las novedades y la reposición de esta semana, junto a los dos vídeos anteriores de merchandising, las novedades de marzo de Norma Editorial. Gracias por ver el vídeo. Para cualquier cosilla, si os ha gustado, pues hacéis lo que se suele hacer. Y nada, nos vemos en futuros vídeos. ¡Venga!